Buenos días, familia. Gracias por permitirme estar con ustedes en este tiempo semanal. Ya hemos tenido la pequeña Ibe y las traviesas Mili y Pili, junto con la maestra Graciela, nos han hablado de la parábola del sembrador y de que nuestros corazones deben ser buena tierra. También hemos declarado que siempre alabaremos al Señor, dirigidos por Betsabé, Belén y Josué, y ahora ha llegado el momento para leer, meditar y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sobre todo ahora que vamos tomando conciencia del cansancio y el desgaste emocional que estamos soportando. A propósito, creo que esta semana, más que las anteriores, nos ha traído señales de agotamiento, irritación, impaciencia, desesperación y angustia entre las personas. Por ejemplo, la dramática escena que nos mostró la televisión de una madre intentando lanzarse por la ventana del hospital cuando la separaron de su bebita recién nacida, porque ella, la madre, tenía COVID. Nos miramos Marta y yo y ambos dijimos: ¡qué desesperación! Pero no es la única noticia que quiero comentar, porque todos los días escuchamos y vemos peleas, reclamos, miedo y llanto en las personas que tienen familiares que o no encuentran oxígeno, o no encuentran un ventilador mecánico, o no pueden pagar el costo de las medicinas que les piden. Se paran en las puertas de los hospitales esperando alguna solución que demora o nunca llega. ¡Cuánta desesperación! ¿Y qué decir de los cobros excesivos en los servicios básicos como la luz, el agua, el teléfono? ¿Qué decir de la inseguridad en las calles, del peligro de contagiarnos en el transporte público, del cambio de ministros e inclusive de la declaración de la flamante ministra de Salud, quien en el día de su instalación reconoció que los médicos ya están cansados de tanto lidiar con este virus que no se quiere ir, que pretende seguir atacando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a las personas que más amamos. A estas alturas debemos admitir que no solo los médicos están cansados. Creo que puedo decir, a nombre de todos ustedes, estamos cansados. ¿Estás cansado de esta situación? ¿Cuánto tiempo más crees que podemos soportar la presión que está sobre nuestros hombros? Hoy, sin ánimo de ser exagerado o pesimista, quiero comenzar reconociendo que la pandemia es lo más parecido a una tempestad que nos cayó encima sin estar preparados. Es lo más parecido a un huracán del que no sabemos cómo salir. Es lo más parecido a un diluvio que se ha desatado sobre nuestras cabezas y que no nos deja llegar a un lugar seguro. Es, para hablar en términos boxísticos, como si nos hubieran dado un golpe, un mazazo en la cabeza que nos ha dejado groguis, desorientados, sin saber cómo salir de este momento terrible. El Señor Jesús habló de las tempestades que atacan de la vida. Dijo que vienen sin aviso, que vienen sobre todos, de manera que a la hora de la prueba, lo único que puede salvarte es cuán fuerte y firme es el cimiento sobre el que has construido tu vida. Por eso, si me preguntas cómo se llama el sermón, diré que el título es un consejo.
Toma nota, examina las bases de tu vida. Y este sermón está basado en las palabras finales que Jesús pronunció en el Sermón del Monte. Por favor, vamos a la Biblia y leamos Mateo 7 del 24 al 29. Permítanme leer. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como dije, en esta pequeña historia, el Señor Jesús utiliza las figuras de la lluvia, de las inundaciones, de los vientos huracanados, para ilustrar algo que todos sabemos por experiencia propia. Las dificultades aparecen en cualquier momento. Y si no estás de acuerdo con lo que acabo de decir, permíteme preguntar, ¿quién iba a imaginar a comienzos de este año que íbamos a sufrir lo que estamos sufriendo hoy? La respuesta es nadie. Y por eso, repito, las dificultades aparecen en cualquier momento. Pero en esta pequeña historia, el Señor Jesús plantea una medida para evitar los desastres de la vida. Él dice que debes examinar la base de tu vida. No sea que debiendo estar sobre roca sólida, termines descubriendo tardíamente que has edificado tu vida sobre arenas movedizas que no ofrecen ninguna seguridad. Así que vamos a tomar los siguientes minutos para analizar esta parábola, para observar los detalles y para descubrir la tremenda lección que Jesús quiere darnos. Observemos a los personajes. Son dos hombres que construyeron sus casas. La parábola no menciona origen, educación ni recursos. Simplemente dice que ambos tuvieron la responsabilidad de construir una casa. Estos personajes nos representan, porque al margen del origen, de la educación o de los recursos, tú y yo tenemos la tarea de construir nuestras vidas. Número 2, observemos las casas. La parábola no brinda detalles sobre el tamaño, la distribución o los acabados. Solo dice que cada uno de los constructores la edificó, la levantó. Es decir, fue hechura de cada uno. Tuvo el sello de su personalidad, la originalidad de su constructor. Las casas representan la vida que construimos a lo largo de nuestra existencia. Tú lo sabes, cada vida es única y especial, porque se construye con los ladrillos que representan tus decisiones, tus acciones, tus palabras y tus actitudes. Ahora, observemos la tempestad, porque apareció sorpresivamente.
Comenzó como lluvia, de arriba hacia abajo, pero pronto se transformó en inundación, a la derecha, a la izquierda, delante, detrás, y siguió creciendo hasta convertirse en un potente huracán que volcó salvajemente cada una de las casas sin piedad ni descanso. La tempestad representa todos los problemas que enfrentamos. A veces vienen como gotas de lluvia, otras como ríos que se desbordan, y algunas veces, como esta pandemia, tienen la forma de un huracán que nos ataca sin piedad. Finalmente, observemos la base de cada casa. Una casa estuvo construida sobre la roca, la otra sobre la arena. Por fuera fueron muy parecidas, pero las bases fueron completamente distintas. Una casa soportó la tempestad, la otra se cayó completamente. La roca y la arena representan las bases sobre las que construimos la vida que cada uno tiene. Una base que puede ser firme y sólida como una roca, o que puede ser inestable, cambiante e insegura como la arena. En todo caso, la intención de Jesús es hacernos una pregunta. ¿Cómo es la base de tu vida? Mientras piensas en la pregunta, permíteme señalar otro detalle. Para el Señor Jesús solo existen dos bases para construir la vida. Puede ser en base a su palabra o puede ser en base a tu criterio. Si decides construir tu vida en base a su palabra, tienes que ir más allá de escuchar. Tienes que poner en práctica cada una de sus enseñanzas. Pero si decides construir tu vida en base a tu criterio, eres libre de escoger lo que quieras. Por eso probablemente hay tantas formas de vivir como hay tantos criterios que cada uno tiene. El problema vendrá a la hora de la prueba. Tu vida no soportará las crisis y terminarás perdiéndolo todo. Así que permíteme hacer dos preguntas. La primera, ¿cuál es la base de tu vida? Y la segunda, ¿la palabra de Cristo o tu propio criterio? Estas dos preguntas nos ponen en una encrucijada. Preferiríamos tener más opciones, pero la verdad es que solo hay dos. O vives a su manera o vives a tu manera. El problema de vivir a la manera de Jesús radica en que Él le da extrema importancia a sus propias palabras. Por favor, vamos a analizar las implicancias de la siguiente declaración. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Mírala, es evidente que Jesús está refiriéndose a sus propias palabras. Está diciendo que no es suficiente oírlas, que hay que hacerlas, ponerlas en práctica, tomarlas en serio y esforzarse por obedecer cada uno de sus principios, mandamientos y pedidos que Él hizo. ¿Por qué? Porque es la única forma de convertirse en una persona realmente sabia y prudente. No sé qué pensarás, pero a mí me parece que esta es una declaración súper radical. Continuemos. Analicemos ahora las implicancias de esta expresión. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Nuevamente, aparece ante nuestros ojos la importancia tan gravitante que Jesús le asigna a sus propias palabras. Tanto que si las escuchas, pero no las haces, pero no las practicas, pero no las tomas en serio, serás moros en griego, tonto, insensato en español. No sé si te das cuenta, pero es evidente que para el Señor Jesús sus palabras tenían y siguen teniendo una importancia vital, tan importantes que nos plantea un problema verdadero. O Jesús se dio mucha importancia acercándose a la exageración, o Jesús realmente dijo la verdad y debe ser tomado en cuenta, debe ser tomado en serio, porque obedecer su palabra nos asegura protección y seguridad. ¿Qué crees? ¿Hablaba en serio o estaba exagerando? La Biblia dice que los que oyeron a Jesús la primera vez se dieron cuenta que era especial. Él no hablaba como un maestro lleno de conocimiento, que citaba frases de memoria para mostrar cuán inteligente y versado era, no. Tampoco hablaba como un místico que flotaba en el aire y decía cosas sin sentido, no. Jesús hablaba, dice la Biblia, como quien tiene autoridad. Y esa descripción significa que sus palabras eran verdaderas, precisas, útiles, determinantes. En pocas palabras, toma nota, Jesús habla como Dios. Y por eso, en el encabezado de Juan 7:45 se lee con signos de admiración: nunca ha hablado hombre así. En toda la historia universal, nadie se ha atrevido a decir las cosas que Jesús dijo. Por ejemplo, solo en el contexto inmediato del pasaje que estamos estudiando, el Señor llegó a declarar cosas como: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Como amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O no os hagáis tesoros en la tierra, solo haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O esta frase tan conocida: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué decir cuando Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Tremendas palabras, palabras poderosas. Pero ¿cómo pudo decir cosas tan impresionantes? Al pensar en las cosas que dijo, que pidió, que ordenó, nos damos cuenta que solo hay dos opciones: o fue un charlatán o es Dios hecho hombre. Si fuera un charlatán, podríamos aplaudir su arte y habilidad, pero tendríamos todo el derecho a decidir nuestro propio camino. Pero si es Dios,
No basta con asombrarnos, no basta con sorprendernos de su personalidad y poder. También tendríamos que tomar en serio cada una de sus palabras. Y precisamente eso es lo que Jesucristo exige cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, Jesús no acepta al que dice, o sea, al que escucha, al que se asombra, al que aplaude. No, Jesús solo acepta al que hace, o sea, al que lo toma en serio, al que pone en práctica, al que obedece. Por eso, volviendo a la parábola de los 2 cimientos, allí se señala que la única diferencia entre una casa y la otra es el fundamento de la vida. Puedes edificar tu vida obedeciendo las palabras de Jesús, o puedes escuchar, conocer, admirar y aplaudir las palabras de Jesús, pero a la hora de la verdad edificar tu vida en base a tu propia opinión. ¿Lo entendiste? Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la base de tu vida? ¿La palabra de Cristo o tu propio criterio? La dificultad para responder estas preguntas nos revelan un problema moderno. En el siglo XXI, no sé si lo sabes, hay muchos cristianos nominales. ¿Qué es eso? Son personas que de labios para afuera reconocen a Jesús como Señor y Rey. De hecho, en nuestro país suman más del 85% de la población. Estos cristianos nominales son capaces de firmar una declaración aceptando todas las doctrinas cristianas. Tienen costumbres y valores que son el resultado de la influencia del cristianismo en su formación. Inclusive, separan un tiempo semanal para conectarse por las redes y asistir a los servicios de adoración online. Pero su estilo de vida y sus prioridades no terminan de reflejar el modelo de discipulado que Jesús estableció para sus seguidores. Y por eso, a la hora de la prueba, estos cristianos nominales rápidamente pierden la paz, caen en desesperación, se dejan dominar por la preocupación y se arruinan mental, física y espiritualmente. Déjame preguntarte, ¿conoces cristianos nominales? Para Jesús, los cristianos nominales son los que construyeron sobre la arena. Probablemente hicieron un gran trabajo, porque levantaron sus vidas con esfuerzo y sacrificio. Probablemente están mejor que otros, porque se esforzaron por los acabados y los enseres para vivir con la mayor comodidad posible. Si vas a sus casas, cuando te acercas, probablemente dirás: ¡qué bonita casa! Pero cuando te acercas y convives con ellos, descubres que las paredes tienen rajaduras, que la vida tiene marcas, que la pintura se descascara y que cuando cierran la puerta y apagan la luz, sus corazones sienten que les falta seguridad, les falta fortaleza, paz, felicidad. Si hicieron todo bien, ¿qué falló? Jesús responde: construyeron sobre una base endeble, cambiante, inestable, insegura.
a los que construyen sobre la arena, Santiago se animó a darles un consejo claro y preciso. Les dijo: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como ves, aquí se describe el problema. Se han quedado en la categoría de oidores. Han oído tanto que pueden recitar de memoria algunas de las frases más populares del Señor Jesús, pero les ha faltado aplicar a la vida diaria cada una de esas enseñanzas, y por eso tendrían que convertirse en hacedores de la palabra. Un hacedor de la palabra es una persona que alinea sus acciones, sus palabras, sus actitudes, sus decisiones y sentimientos a la enseñanza de Jesús, de manera que obtiene 4 resultados evidentes. 4 resultados evidentes. Primero, la vida cambia. Segundo, el carácter refleja a Jesús. Tercero, las prioridades se ordenan. 4, muestran coherencia. Mientras miras los 4 resultados, piensa, ¿qué pasaría si te enfocas en tomar en serio las enseñanzas de Jesús? Experimentarías un cambio continuo y progresivo. ¿Qué pasaría si te esfuerzas por reflejar el carácter de Jesús en tu diario andar? Serías el reflejo de Cristo en la tierra. ¿Qué pasaría si tus prioridades corresponden a las prioridades del Señor? Estarías haciendo tesoros en el cielo. ¿Y qué pasaría si comienzas a mostrar coherencia entre lo que crees y cómo vives? Déjame decirte, serías una persona sabia y prudente. O para tomar la figura del maestro, serías como el hombre que construyó su casa sobre la roca, y cuando descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y aparecieron en el horizonte las pruebas y las crisis, en vez de perder la paz y ser dominado por el temor, tendrías fortaleza, serenidad y poder para salir adelante. Creo, para que todo esto pueda suceder, creo que tendrías que dejar de ser un cristiano nominal y convertirte en un cristiano verdadero. Tendrías que tomar conciencia y hacer tuya la conclusión a la que llegaron los primeros discípulos. Porque mientras algunos dejaron a Jesús, ellos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo son nuestra luz y nuestra guía. Tenemos que construir nuestras vidas en base a sus enseñanzas. Y si construir sobre la arena se reduce a solo oír, construir sobre la roca significa aplicar la palabra de Cristo a la vida diaria. Aunque eso, en términos reales, signifique esfuerzo, dolor, disciplina y arrepentimiento continuo. Piensa un momento. ¿Qué pasaría si aplicas la palabra de Cristo a tu matrimonio? ¿Qué pasaría si aplicas la palabra de Cristo a tus proyectos? ¿Qué pasaría si aplicas la palabra de Cristo a tu dinero, a tu salud, a tu ocupación? ¿Qué pasaría si te tomas en serio cada una de las palabras del Señor Jesús? ¿Qué pasaría?
Déjame decirte el resultado. Serás como árbol plantado junto a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, le sale bien. Tremenda figura. Ser como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo, cuyas hojas nunca se marchitan y que todo le sale bien. ¿Puedes desear algo mejor que esto? ¿Quieres que todo te salga bien? Por favor, no respondas. Antes, permíteme regresar al pasaje que estamos estudiando, porque la historia de los dos hombres construyendo sus casas, uno sobre la roca y otro sobre la arena, son la conclusión de un largo discurso que comenzó en el capítulo 5 de Mateo y que todos conocemos como el famoso Sermón del Monte. Sí, durante un buen rato Jesús estuvo predicando sobre sí mismo, sobre lo que iba a hacer y sobre cómo deberían ser sus seguidores. Al final de ese sermón, cuando todos estaban asombrados por la belleza, profundidad y autoridad de sus palabras, Jesús los confrontó. Aquellos que lo habían escuchado tenían que tomar una decisión: o cambiaban la base de sus vidas o continuaban confiando en sus propias ideas. En realidad, todo ese sermón nos invita a examinar la base de la vida. Porque no somos cristianos porque hayamos nacido en una cultura de influencia cristiana. Y tampoco somos cristianos porque celebremos las fiestas y cumplamos algunos deberes. De acuerdo a Jesús, solo somos cristianos cuando nos esforzamos por vivir como Él. Por eso, el propósito de la historia es invitarnos a realizar un examen de la base de nuestra vida. O como escribió Pablo haciéndose eco del Señor: examínense bien, dijo Pablo. ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencias de que lo son? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? Segunda de Corintios 13:5. Parece que estas palabras las hubieran escrito hace un rato. No solo dicen que debemos hacer un examen, también nos piden sinceridad y honestidad con nosotros mismos y con Dios. ¿Somos cristianos de verdad? Recuerda, hay cristianos nominales. Hay evidencias de que somos cristianos de verdad. Recuerda, no se trata de lo que dices o sabes, sino de cómo vives, al estilo de Jesús o a tu propio estilo. ¿Sientes la presencia y el poder de Cristo en tu vida? ¿Cómo estás pasando la pandemia? ¿Con esperanza, gozo y paz? ¿O has caído en preocupación, angustia y desesperación? ¿Eres un cristiano consecuente que aplica a todas las esferas de la vida cada una de las enseñanzas de Jesús? ¿Tu familia es cristiana? ¿Tu negocio es cristiano? ¿Tus proyectos son cristianos? ¿Tu esperanza es cristiana? ¿Cuán
cristiana es tu vida? Examina la base de tu vida. Toma un momento y considera seriamente qué porcentaje de Cristo y de su palabra determinan el curso de tu caminar. Date cuenta que todo depende de que tomes en serio las palabras del Señor de señores y Rey de reyes. Tal vez ha llegado el momento para experimentar un cambio interior. Un cambio que comience con reconocer que la base de tu vida es endeble, insegura e inestable. Un cambio que admita que necesitas poner toda tu vida bajo el poder y la autoridad de Jesucristo. Si me permites, quiero terminar dejándote 4 consejos. El primero, no te justifiques. Simplemente reconoce que has vivido sin tomar en serio las palabras del Señor Jesús. No te justifiques. Consejo número 2, decide de una vez poner tu vida bajo la autoridad de Cristo. Porque no es un tema de emoción, de un momento, sino es la decisión más importante y seria que jamás has tomado. Decide poner tu vida bajo la autoridad de Cristo. Número 3, comienza a seguir las pisadas del Maestro. Porque la vida cristiana no es teoría, sino acción diaria que se aplica a todas las esferas de la vida. Comienza a seguir las pisadas del Maestro. Y consejo número 4, entrega tu vida y tu familia a la soberanía de Jesús. Primero con una oración y luego en tu diario caminar, estudiando, aplicando, compartiendo y guiando a los tuyos a los pies de Jesucristo. Hemos llegado al final. Por favor, mira los 4 consejos y permíteme preguntar, ¿será que ha llegado el momento para tomar en serio a Jesús y todas sus palabras? ¿Tan en serio como para que Él se convierta en tu Señor y Rey? ¿Tan en serio como para que des el primer paso, ores y entregues tu vida y la vida de tu familia? La Biblia cuenta la historia de un hombre que fue conmovido por las palabras de Jesús. Sus planes, sus ideas, sus valores, sus decisiones pasaron por el examen del Hijo de Dios. Él se dio cuenta que tenía que hacer un cambio. Sabiendo que no lo merecía, se atrevió a invitar a Jesús a su vida. El Señor no solo aceptó la invitación, también levantó la voz para decir: hoy ha venido la salvación a esta casa. Puede suceder lo mismo contigo si hoy entregas tu vida y la pones bajo la autoridad de Jesús. ¿Quieres poner tu vida bajo la autoridad de Jesús? Si quieres hacerlo, ora conmigo, por favor. Allí donde estás, agacha tu cabeza, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me doy cuenta que estoy levantando mi vida según mi propio criterio. Pero hoy me vuelvo a ti y te entrego toda mi vida. Y te pido que tú comiences un cambio en mi interior, que cambies mi corazón, que cambies mis valores, que cambies mis prioridades. Porque a partir de hoy yo renuncio a ser un cristiano nominal y comienzo a seguir tus pisadas por el resto de mi vida. Señor Jesús, te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén
Amén. ¿Hiciste la oración conmigo? Si hiciste la oración, tienes que comenzar a dar los primeros pasos. Así que envíanos un mensaje, escríbenos, cuéntanos cómo te sientes, cuáles son tus preguntas, cuáles son tus necesidades. Queremos saber de ti y de tu compromiso con el Señor Jesús. Y finalmente, queremos invitarte a orar y a seguirnos en las redes. Los martes, los jueves y los sábados a las 6:30 de la mañana tenemos el servicio de oración matutina. Los miércoles a las 8 de la noche el servicio de oración online y los domingos a las 10 la pequeña IBE y a las 11 el servicio de adoración. Que Dios bendiga, prospere y guarde tu vida. Que el Señor esté contigo.